Nuestro hermano Gabriel fue el primero en encontrarlo. Nuestro hermano Gabriel, pastor, lo encontré, dice, en la concordancia. Dice que lo encontró en el índice. No, en el índice. Eso no vale, hermano. Ok, bien. Jonás capítulo 3 en esta mañana. Y pues, hermanos, ¿sabían ustedes que el libro de Jonás trae muchas cosas impresionantes? ¿Verdad? ¿Qué recuerda o qué sabe usted de Jonás, de la historia de Jonás? Jonás fue un profeta, ¿verdad? Comisionado por Dios, pero a un pueblo gentil. ¿Se acuerda cómo se llamaba ese pueblo gentil? No era un pueblo judío. Es el profeta que fue enviado no a un pueblo judío, sino a un pueblo gentil. ¿Cómo se llamaba el pueblo al cual Jonás fue enviado? Nínive. Muy bien, Nínive. Nínive no era gentil. Y Nínive, hermanos, no era un pueblo, pues, el que usted y yo calificaríamos como bueno, amable, justo. Nínive en ese tiempo era una de las ciudades, un pueblo de los más crueles, más sanguinarios que había en ese tiempo. Dios entonces envía a Jonás para que sea el mensajero, el profeta de Dios a ese pueblo, a esa nación. Pero a través de la historia, hermanos, muchas de las personas han querido cuestionar acerca de la veracidad de este libro, por los relatos que se mencionan. Un gran pez. ¿Cómo puede ser que Jonás, un ser humano, ¿verdad?, esté por 3 días en el vientre de un pez? Entonces, muchos de ellos han cuestionado y han llegado a la conclusión de que Jonás es un libro, ¿cómo se dice cuando no es real? Sí, pero de la imaginación, ¿verdad? De la imaginación. O sea, no es un libro real. Sin embargo, hermanos, Jesús lo va a mencionar en el Nuevo Testamento. Jesús va a dar veracidad al relato que se menciona en Jonás. Entonces, no solamente Jesús menciona a Jonás como un personaje real que vivió, que existió, pero también menciona los sucesos que se relatan en el libro. Entonces, si usted y yo cree en Jesús, usted debe creer en las palabras de Jesús. Y si Jesús mencionó a Jonás y lo puso como ejemplo, entonces el relato sí es veraz, sí es verdadero. Y encontramos grandes verdades en el libro de Jonás. Hoy mencionaremos solamente del capítulo 3 de Jonás, pero usted recuerda un poquito la historia de Jonás. Dios lo llama a Jonás y le da una orden, una comisión, un mandato. ¿Cuál es el mandato que le da Dios a Jonás? Que vaya a Nínive. Que vaya a Nínive a predicar el arrepentimiento. O sea, Dios quería que ese pueblo se arrepintiera. Pero no fue tanto un mensaje de arrepentimiento, sino fue un mensaje de ¿qué? De juicio. Recuerda, es muy distinto, ¿verdad? Un mensaje de juicio. ¿Qué quiere decir? Que Dios ya había decretado juicio sobre la nación de Nínive. O sea, Dios ha dicho, en 40 días iba a ser destruido, ¿verdad? Nínive iba a ser destruido. Ese es el mensaje que tenía que llevar Jonás. Ahora, nuestro buen amigo Jonás, ¿qué fue lo que hizo, hermanos? Lo menciono porque yo sé que algunos de ustedes saben, ¿verdad? La mayoría sabe ya. ¿Qué hizo Jonás? Dios le dijo, ve para allá, ¿y qué hizo Jonás? Hizo todo, no solamente desobedeció, hizo lo contrario. 3.200 kilómetros aproximadamente fue lo que hizo Jonás, pero no para allá, sino para el contrario. Es diciendo, Dios, tú me dices que vaya para allá, no solamente no voy a ir para allá, sino que voy a ir contrario, y la Biblia dice en el capítulo 1 que Jonás fue pensando con la intención, dice, de estar, ¿qué, hermanos? Lejos de la presencia de Dios. Es interesante eso, lejos de la presencia de Dios. Me parece que Jonás no había leído el Salmo que dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Hermanos, Dios está en todos lados. Me acuerdo, hermanos, que, ¿verdad? Un canto de niñito, decíamos, mi cuellito, tus ojos lo que hacen, tu piel lo que hacen. Hay un Dios que mirando está. Y es verdad, hermanos, no podemos huir de la presencia de Dios. Pero a veces en nuestra necedad, a veces en nuestra desobediencia, ¿qué hacemos? Lo pensamos. Pensamos que podemos estar lejos de Dios. Pensamos que podemos huir de la presencia de Dios. Entonces Jonás hace 3.200 kilómetros contrario a lo que Dios le había dicho. Se va para Tarsis. A Tarsis. Tarsis, hay 2 Tarsis que los historiadores han encontrado de aquel tiempo. Alguno está un poquito más cerca, pero la mayoría concuerda que es el Tarsis, que sería la costa de España. Entonces es un gran recorrido, 3.200 kilómetros aproximadamente. Quiso irse realmente, lejos de la presencia de Dios. Quería olvidarse de él, no estaba de acuerdo con eso. Entonces
Nuestro buen amigo Jonás es conocido como el profeta, ¿qué? Rebelde. Se fue. Él sabía lo que había de hacer, pero no lo hizo. Y se fue. Ahora, hermanos, en el relato que se menciona del capítulo 1, pues Dios levanta, ¿qué dice, hermanos, la Biblia? Una gran tempestad en el barco. Jonás sabe que él está haciendo mal y Jonás sabe que Dios está interfiriendo en este asunto. Y él dice, pues bueno, yo soy el culpable, échenme al agua. Yo imagino que Jonás pensaba que no iba a suceder. ¿Quisieron los hombres? No lo hacemos, ¿verdad? Por las dudas, va. Y lo tiraron a Jonás. ¿Qué pasa con Jonás? Jonás entonces dice que fue tragado, ¿verdad? Por un gran pez. El capítulo 1, versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mire cuánto tiempo le costó a Jonás recapacitar. Jonás en su terquedad, en su enojo, está Jonás ahí por 3 días, ¿verdad? Y no doblegaba. Él sabía, hermanos, que había desobedecido a Dios y sabía realmente que Dios estaba en esa gran tormenta que se había levantado y en ese gran pez que Dios había preparado. Jonás lo sabía, pero aún estaba en su terquedad. Aún estaba en su enojo. Aún Jonás estaba, yo lo mencioné una vez, ¿se acuerdan ustedes por qué Jonás no quiso ir? Jonás era malo, Jonás era rebelde, Jonás no quería obedecer a Dios. ¿Se acuerdan? ¿Alguien recuerda? Porque era un pueblo totalmente enemigo de Dios. Ajá. Una cosa Sí. así. No solamente, claro, no solamente enemigo de Dios, Nínive había sido ¿qué? Cruel con quién, con el pueblo de Dios. Entonces, exactamente, hermana Marta, muy bien. Hermanos, es como que Dios te pide a ti que perdones a aquella persona que te ha causado el daño más grande. Quizás tienes a alguien así, Sí, el gobierno. ¿verdad? Yo tengo a alguien así y estás pensando eso, y verdad, y no solamente que perdones, sino que hagas un bien. Ay, bueno, ya voy a perdonar porque bueno, ya Dios me dice, pero ahora hacerle bien, es lo que estaba pidiéndole Dios a Jonás. Entonces Jonás como judío dice, ¿cómo yo lo que quiero es castigo para ese pueblo que ha sido opresor y que nos ha sido crueles con nosotros? Yo quiero, lo más justo es castigo. Por eso es que Jonás entonces huye. Él no es que huye porque es desobediente a Dios. No, él huye porque realmente él considera que lo que Dios está haciendo no es lo mejor, no es lo correcto. Y a veces, hermanos, el hombre saca sus ecuaciones y sus conclusiones, y a veces pretendemos ser más sabios que Dios. A veces pretendemos, hermanos, conocer más que lo que Dios dice. Y Jonás entonces saca sus conclusiones y dice, no, yo creo que Dios se equivocó aquí, así es que yo le voy a ayudar a Dios. Yo no voy a hacer lo que Dios me está pidiendo. Y él huye lejos de la presencia de Dios. Entonces, sin embargo, hermanos, la huida le trae esta consecuencia, él está 3 días ahí. Y al tercer día, hermanos, es donde Jonás, capítulo 2, versículo 1, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Recién allí se menciona Jonás viniendo a Dios. Jonás viniendo a Dios. Entonces, y es exactamente, hermano, lo que va a ocurrir, porque Dios no vuelve a tratar con Jonás. Dios no vuelve a darle ninguna encomienda a Jonás hasta que Jonás primeramente no vuelva a Dios primeramente. Hasta que Jonás no se arrepienta. Entonces, en el capítulo 3 encontramos no solamente el arrepentimiento de Jonás, pero encontramos también el arrepentimiento de ¿quién? De la ciudad de Nínive. Porque Jonás decide, está en el vientre del pez, se arrepiente, le pide al Señor, entiendo que no, estoy haciendo mal. Entonces el pez vomita a Jonás aparece en las costas allí, y en el capítulo 3, versículo 1, mire lo que dice. Capítulo 3, versículo 1, dice, vino palabra de Jehová, ¿qué dice? Por segunda Ahí vez. está. ¿Se da cuenta? Por segunda vez. Entonces, en la actitud de rebeldía que estaba Jonás, a sabiendas, Dios no le comisiona para nada, no le encomienda nada. O sea, Jonás está separado de Dios por su terquedad, por su rebeldía, y Dios no trata con Jonás para nada, hasta que Jonás, ¿qué? Se arrepiente. El arrepentimiento, hermanos, vuelve nuestra comunión con Dios. El arrepentimiento, hermanos, permite que tú y yo podamos disfrutar de esa comunión que Cristo Jesús la ganó allá en el Calvario. Dios nos ha perdonado y nos ha salvado, no para que tú y yo volvamos a hacer lo que, ¿verdad? Los cristianos solitarios. Yo voy a hacer lo que yo quiero, no.
Él nos salvó para que tú y yo tengamos comunión con Dios y caminemos con Dios y vivamos con Dios en comunión y en armonía. Pero Jonás aquí hasta este momento, entonces él está lejos de Dios, está en rebeldía con Dios, está en desobediencia con Dios. Y hasta ese momento entonces Dios no se acerca a Jonás. Dios entonces no comisiona nada. Por eso en el capítulo 3, cuando Jonás se arrepiente, Dios dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Y usted cree que Dios le va a decir otra cosa? No. Le va a decir lo mismo. Porque hermanos, Dios no cambia. ¿Pero qué perdió Jonás? Hermanos, Jonás perdió tiempo. Jonás perdió tiempo. Y eso es exactamente lo que pasa, hermanos, cuando tú y yo desobedecemos a Dios. La semana, hace de 2 semanas, no me acuerdo ya, pero hablamos de Abraham, ¿se acuerda? Cuando Abraham, ¿verdad? Y Lot, ¿se acuerdan? Lot perdió mucho. Y una de las cosas que perdió fue tiempo. Y tú y yo sabemos que el tiempo es muy valioso. Hay oportunidades que se pueden cerrar. ¿Y qué pasó aquí con Jonás? Jonás, hermanos, recibe el llamado de Dios la primera vez y decide no obedecer. Paga su pasaje, se va lejos, pero la tormenta, el gran pez, lo que Jonás está comprando para sí con su desobediencia, hermanos, ¿qué es? Es dolor, es sufrimiento, es tragedia, son experiencias amargas. Eso es lo que está Jonás comprando para sí cuando desobedece a Dios. Entonces Jonás recapacita ahí en el fondo del mar, en ese vientre del pez, recapacita, se arrepiente y vuelve nuevamente a Dios, y Dios sabe qué hace. Vuelve a tratar con Jonás, pero no cambia a Dios. Dios le sigue dando la misma instrucción que antes que desobedeciera. Eso nos enseña algo, hermanos. Dios no cambia. Dios no cambia. Y le dice lo mismo. Levántate, versículo 2, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Puede darse cuenta, hermano, qué importante es que tú y yo podamos caminar con Dios y obedecerle en nuestra vida. Porque si no lo hacemos, lo que vamos a perder, hermanos, es tiempo. Son oportunidades de servirle, oportunidades para crecer. Entonces Jonás se arrepiente. En el capítulo 3 encontramos el arrepentimiento de Jonás, el arrepentimiento de Nínive. Y eso, hermanos, nos va a hablar un poquito acerca de lo importante que es, hermanos, no cualquier arrepentimiento, sino el verdadero arrepentimiento. Quiero en esta mañana estudiar juntos por unos momentos acerca de eso exactamente. Porque, hermanos, si hay algo que es necesario, hermanos, es necesario en la vida cristiana y nuestro caminar con Jesús, es que tú y yo continuamente estemos viviendo y experimentando un verdadero, ¿qué, hermanos? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Yo le voy a hacer una pregunta y no quiero que me la responda, pero ¿cuándo fue la última vez que usted se arrepintió con Dios? Ahora, no estoy hablando de arrepentimiento de salvación, porque obviamente el día que vinimos a Cristo para salvación nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados y Dios nos ha perdonado. Pero que acaso será solamente esa y la única vez y ya no hay más arrepentimiento de nuestra parte. La Biblia dice, hoy en la mañana venía meditando en el texto, al corazón contrito y humillado, tú no desecharás, oh Dios. Porque es que a veces, hermanos, nos sentimos solos. Porque es que a veces, hermanos, nos sentimos que no tenemos las fuerzas necesarias para seguir, para continuar. Porque a veces sentimos a Dios muchas veces distante. Porque es que a veces llegamos a un momento de pensar, creo que ya he perdido tanto y que yo no podría volver otra vez con Dios. Muchas veces es, hermanos, porque no experimentamos el verdadero arrepentimiento. Puede ser que haya remordimiento, pero no es verdadero arrepentimiento. Puede ser que una persona sufra las consecuencias y decida volver, pero se requiere verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento nos lleva al lugar donde Dios está. El verdadero arrepentimiento nos va a llevar al lugar donde Dios está. Cada creyente, hermanos, debe de continuamente estar experimentando un arrepentimiento hacia Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque le fallamos. ¿Sí o no, hermanos? Le fallamos. Primera de Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos, ¿qué, hermanos? A Dios mentiroso. Y cuando no nos arrepentimos para con Dios, no estamos reconociendo nuestras faltas y nuestros pecados. Entonces, no solamente un arrepentimiento externo, un verdadero arrepentimiento. Entonces, en la historia de Jonás, en el capítulo 3, vamos a ver algunas cosas que reflejan, que revelan el verdadero arrepentimiento en Jonás y en el pueblo. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque Jesús lo pone como ejemplo. Jesús pone como ejemplo el arrepentimiento experimentado en esa ciudad. Mire, por favor, no pierda Jonás, porque, hermanos, nos vamos a tomar un ratito más si perdemos Jonás. Póngale un dedito por allí, póngale una lapicerita. Pero mire, por favor, Mateo capítulo 12, ¿sí?
Mateo capítulo, Mateo 12, por favor. Mateo 12. Después vamos al otro texto. Pero mire, por favor, Mateo capítulo 12, ahí en su Biblia. ¿Ya? Mateo capítulo 12, versículo 41. Mateo 12, 41. Mateo 12. No pierda, por favor, Jonás 3. Vamos a volver allí. Pero en Mateo capítulo 12, versículo 41, Jesús está hablando acerca de la generación perversa y mala que pide señales. Y Jesús dice en el versículo 41, dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque miren las palabras, porque ellos, ¿qué dice? Se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí que más que Jonás, ¿qué dice, hermanos? En este lugar. Puedes ver que Jesús está usando el arrepentimiento de Nínive para hablarle y predicarle a la generación en ese tiempo. Jesús le está diciendo, mire, ustedes no se arrepienten. Por más, ustedes están viendo cosas que en aquel tiempo no se vio. Esa gente allá en Nínive escucharon el mensaje de Jonás, creyeron y se arrepintieron. Jesús dice, yo estoy aquí, yo soy Jesús, el Hijo de Dios, hablándoles a ustedes, y ustedes no se arrepienten. Entonces, Jesús está usando el ejemplo del arrepentimiento de Nínive, un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento verdadero. No solamente eso, mire por favor Lucas capítulo 11, versículo 32. Lucas 11, 32. ¿Sí? Lucas 11, 32. Lo que estoy mostrándoles, hermanos, es cómo es que Jesús califica el arrepentimiento de Nínive como un verdadero arrepentimiento. Lucas 11, versículo 32, la Biblia dice allí, Lucas 11, 32, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás, otra vez, ¿qué dice? Se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar, y más que Jonás en este lugar. Entonces, hermanos, ¿puede usted notar cómo es que Jesús pone como ejemplo el arrepentimiento allá en Nínive? Entonces, vamos a estudiar cómo fue el arrepentimiento de esta generación, de esta gente, de este pueblo, y nos va a mostrar un poquito algunas cosas esenciales, necesarias en el verdadero arrepentimiento. Vamos, hermanos, a Jonás 3, ahora sí, hermanos, por favor. Yo sé que usted no lo perdió. ¿Ya? Jonás capítulo 3. ¿Ya? Ahora, mire por favor, hermanos. Dice la Biblia aquí, Jonás capítulo 3. Mire, del versículo 1 al versículo 4. Dice, versículo 1, Jonás 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez, ¿qué dice, hermanos? A Jonás. Quiero que usted note la palabra allí, por segunda vez. Eso sabe que nos habla, hermanos, de un Dios de oportunidades, un Dios de grandes oportunidades. Dios, hermanos, Dios le había comisionado a Jonás la primera vez en Jonás 1. Y Jonás decide desobedecer a Dios. Jonás decide huir lejos de su presencia. Jonás decide pagar su pasaje, su boleto para ir, tomar un barco e irse lejos a Tarsis. Jonás aún está rebelde en el corazón del gran pez, en el vientre del gran pez. Pero aún así, hermanos, Dios todavía le extiende su mano de ¿qué, hermanos? De oportunidad. De oportunidad. Entonces, eso nos enseña, hermanos, de que Dios siempre está, hermanos, esperando el arrepentimiento. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios de oportunidades. En la vida cristiana, hermanos, no hay personas desechables o personas descartables, si pudiéramos decirle. No, hermanos. Mire, Jonás, hermanos, mire todo lo que Jonás hizo. No solamente se fue lejos, no solamente desobedeció, no solamente fue terco, no solamente se enojó, porque también la iglesia menciona, algunos conocen a Jonás como el enojón. Allá en nuestra iglesia en Perú, cuando había alguien que se enojaba así en el grupo de jóvenes, le decíamos ¿qué? Jonás, le decíamos. Porque Jonás es mencionado como el enojón, ¿verdad? El enojón, Jonás. ¿Cómo estás, Jonás? La próxima vez que usted diga a alguien, dígale Jonás, dígale. ¿Por qué me dices Jonás? No, lee tu Biblia, dice, ¿verdad? Y ya, ahí le dice, pero honestamente decíamos así, Jonás es conocido como el enojón. Todo lo que está haciendo Jonás, sin embargo, hermanos, Jonás se arrepiente y Dios está listo, ¿sabe qué, hermanos? Para perdonar.
Dios está listo nuevamente, ¿para qué? Para trabajar con Jonás nuevamente. Primera de Juan 1:9, hermanos. No pierda Jonás capítulo 3. Pero ¿quién encuentra, así bien rápido, hermanos? Primera de Juan 1:9. Un tremendo versículo que nos habla de un tremendo Dios. Dios es bueno y misericordioso y Él está listo para perdonar. Él está listo para limpiar. Él está listo para restablecer esa relación que se ha roto por el pecado, por la rebeldía, por la desobediencia. Primera de Juan 1:9. ¿Quién lo encontró? ¿Quién dice, pastor? ¿Lo encontré yo? Amén. ¿Amén? ¿Sí? ¿Quieres leerlo, Miguel, por favor? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Miren qué dice el 10. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Entonces, tú y yo podemos hacer dos cosas. O permanecer en nuestro pecado, o arrepentirnos y venir a Dios. Como les dije, hermanos, el callar y el ocultar nuestro pecado nos aleja de Dios, hermanos, nos aparta. Nos priva de gozar de esa comunión con Dios. Por eso es que necesitamos, hermanos, un verdadero arrepentimiento. Y un verdadero arrepentimiento es posible, hermanos, porque tenemos un Dios grande en perdonar. Tenemos un Dios grande de misericordia. Jonás, hermanos, viene a Dios por gracia y por misericordia. ¿Y sabe qué dice la Biblia? En Dios lo encuentra. En Dios lo encuentra. Y esto, hermanos, a veces es chocante. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque tú y yo somos seres humanos y tratamos con seres humanos. ¿Y sabe qué sucede? Estamos acostumbrados a recibir, ¿sabe qué, hermanos? Rechazos. Estamos acostumbrados a recibir, ¿sabe qué? El no te perdono. Estamos acostumbrados a recibir el me fallaste y no cuento más contigo para nada. Estamos acostumbrados a escuchar y a recibir, ¿sabes qué? Nunca voy a olvidar lo que tú me has hecho. Pero sin embargo, hermanos, cuando miramos a Dios, tú y yo podemos recordar y ver, hermanos, que Dios es grande y misericordioso. Jonás, hermanos, ha fallado tanto a Dios, pero Jonás viene pidiendo a Él misericordia. ¿Y sabe qué sucede? Encuentra misericordia. Encuentra perdón. Por eso, hermanos, un corazón rencoroso, un corazón, hermanos, no perdonador, un corazón, hermanos, que se llena de pecado, hermanos, no debe existir. ¿Sabe por qué? Porque hay perdón. Porque hay misericordia en Dios. Miren qué dice en el capítulo 2, ahí de Jonás. Mire el versículo 4. Jonás le está diciendo: desechado soy de delante de tus ojos. Jonás le dice: Señor, yo ni merezco estar delante tuyo, Señor. Yo ni merezco hablarte. Pero mire qué dice allí: más aún veré, ¿qué dice? Tu santo templo. Jonás dice: yo no me siento tan indigno, pero Señor, yo sé que tú eres bueno. Yo sé que tú me amas. Yo sé que tú eres tan bueno y perdonador que yo tengo la esperanza de tener comunión contigo. Miren qué dice ahí más adelante, versículo 5. Las aguas me rodean hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Miren qué dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Estamos viendo a Jonás, hermanos. Jonás sabe y cree en un Dios misericordioso. Entonces, número 1, hermanos, el arrepentimiento verdadero, hermanos, es posible porque tenemos a un Dios grande en perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, continuamente nuestra vida debe de estar llena, ¿sabe qué, hermanos? No solamente de amor a Dios, de gratitud a Dios, pero también, hermanos, de arrepentimiento a Dios. Había un pastor que solía decir siempre: ¿cómo estás con Dios?, decía. Y él decía: ¿cuentas largas o cuentas cortas? Yo no entendía eso, ¿por qué decía eso? Y decía: ¿cómo que cuentas largas? ¿Qué se refiere? Mira, todos pecamos y todos fallamos a Dios, todos ofendemos a Dios de una u otra manera. Pero ya has arreglado las cosas con Dios. Y uno se queda como, ¿verdad? Hay personas que tienen la lista, ¿verdad? Y hasta que no la llenan, dicen: tengo que llenar la hoja y recién ahí le pido perdón a Dios. No, ¿por qué? ¿Por qué? Si Dios es misericordioso y bueno en perdonar. Él hablaba y decía: cuentas cortas, has pecado, has fallado a Dios, no te desanimes, no te desalientes, no vuelvas para atrás. Ven a Dios con un corazón quebrantado. Ven a Dios con un corazón dispuesto a ser perdonado y encontrarás perdón, hermanos. Amén. Encontrarás perdón. ¿Cuántos recuerdan aquella historia de Caín y Abel? ¿Recuerdan ustedes? Caín había matado a Abel
y él se llenó entonces de culpabilidad. Y Dios viene a Caín, dice: Caín, ¿cómo estás? Caín estaba pero recontra hecho pedazos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Su actitud no le llevó al arrepentimiento, al contrario, al endurecimiento. Al endurecimiento. Y Dios le dice: Caín, el pecado está a la puerta, le dice. ¿Qué quiere decirle? Dios le está diciendo: mira, en ti está la decisión, Caín. Tú puedes venir a Dios nuevamente, Dios te perdona y vamos para adelante. O tú decides entonces pecar y alejarte y hacer. El pecado está a la puerta, Caín. Tú decides. Y dice la Biblia que Caín se llenó de enojo más y de rebeldía más y no quiso saber nada con Dios. Y hermanos, la Biblia dice claramente, hermanos, que nuestro Dios es grande y misericordioso. Dios siempre va a usar al arrepentido, porque Dios es misericordioso. Dios es un Dios de misericordia. ¿Se acuerdan que dijimos que misericordia es que, hermanos, que Dios nos da lo que no merecemos? Eso es misericordia. No merecemos que Dios nos perdone. No merecemos porque le fallamos, pero sabe que, hermanos, Dios es grande en misericordia. Entonces, es posible, hermanos, el verdadero arrepentimiento de nuestras vidas, porque Dios es misericordioso. No solamente eso, hermanos. Mire conmigo, por favor, ahí en el versículo 6 de Jonás 3, versículo 6. Entonces, versículo 5, hermanos, de Jonás 3. Entonces, Jonás 3, versículo 5, dice: y los hombres de Nínive, ¿qué dice, hermanos? Creyeron a Dios. Note usted la palabra, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Hermanos, no solamente este pueblo creyó a Dios, pero creyó a Dios y decidió, hermanos, entonces tomar cartas en el asunto. Y lo que ellos están expresando ahora, ellos se hicieron de cilicio, y esto era una muestra de duelo, de dolor, de sufrimiento. No solamente mandan a ayunar al pueblo, sino hasta a los animales también. Todo lo que respire aquí, entonces a ponernos a cuentas con Dios. El verdadero arrepentimiento, número 2, hermanos, siempre se ve en obras. El verdadero arrepentimiento siempre se manifiesta, se ve en obras. ¿Cuántas personas dicen: sí, me he arrepentido? ¿Pero qué sucede? Igualitos, ¿verdad? No es verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento que menciona la Biblia, el verdadero arrepentimiento, hermanos, del cual Jesús habló de Nínive, es un arrepentimiento que se manifiesta ¿en qué, hermanos? En obras. Un verdadero arrepentimiento, hermanos, va a manifestar ¿qué, hermanos? Frutos de arrepentimiento. No va a ser terco, no va a ser altanero. Bueno, ya le fallé y qué, ¿verdad? No. ¿Cuántas veces, hermanos, en el matrimonio, ¿verdad? No hay matrimonios perfectos, hermanos. Todos nos ofendemos una vez. Dice la Biblia, ¿o no? ¿Sí o no, hermanos? Todos ofendemos alguna vez. Es lo que dice la Biblia, todos. De una u otra manera. Alguien dijo una vez que el matrimonio que agrada a Dios es un matrimonio donde está el perdón continuamente. Porque vamos a ofendernos, vamos a lastimarnos, vamos a herirnos. Y aquí, hermanos, el arrepentimiento siempre se ve en obras. Hay gente que dice: sí, me he arrepentido, pero no cambia. Y, hermanos, la palabra arrepentimiento, hermanos, en griega, que significa metanoia. ¿Y saben qué significa, hermanos, arrepentimiento? No es sentir dolor, no es sentir lástima, no es sentir que, discúlpame, ¿verdad? No. La palabra, hermanos, arrepentimiento es la palabra que significa cambiar de opinión o tener otra mente, cambio de mente. Metanoia, cambio de mente. Entonces, una persona que se ha arrepentido realmente, hermanos, no solamente dice: me equivoqué. No, la persona dice: no, está mal. Es cuando, hermanos, hace 2 domingos, 3 domingos, les conté, tomamos una ruta diferente. Dijimos, vamos a tomar una ruta diferente. Dijimos, vamos a ver si llegamos pensamos llegar más temprano. ¿Y sabe qué pasó, hermanos?
llegamos más tarde. Aparecimos por Ciudad Evita, por ahí, no sé qué hacíamos por ahí, pero aparecimos por ahí. Estamos por la AFA, hermanos. ¿Qué hacíamos ahí nosotros? Por tomar una ruta equivocada. ¿Y sabe qué estábamos buscando nosotros mientras estábamos en una ruta equivocada? ¿Sabe qué estábamos buscando? ¿Qué estábamos buscando? ¿En McDonald's? No estábamos buscando McDonald's. ¿Qué buscas tú cuando estás en una ruta equivocada? O estás yendo para allá y tienes que ir para allá. Camino correcto. ¿Qué buscábamos, Marquitos, el día miércoles? El camino correcto. Exactamente, pero ¿qué teníamos que buscar? La guía. Para volver. Exacta, el camino de retorno, hermanos. El camino de retorno. Entonces, hermanos, mire, eso es, hermanos, arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero es saber, esto no está bien. No es solamente no sentirlo, esto no está bien. Y tú sabes que no está bien y no solamente, sino que haces, das el giro. Das el giro. La salvación, hermanos, requiere ¿qué, hermanos? Arrepentimiento. Uno no puede ser salvo si no se ha arrepentido primeramente. De reconocer, no está bien. No estoy haciendo bien. Vamos para allá y das la vuelta, das el giro. Entonces, una persona que puede decir que está arrepentida, pero si no ha cambiado su actitud, si no ha cambiado su obrar, esa persona puede ser que esté dolida, esa persona puede ser que esté entristecida, esa persona que esté afligida, pero no está arrepentida. Arrepentido. Hay frutos, hermanos. Hay un obrar que evidencia verdadero arrepentimiento. Y es lo que nos menciona aquí en Jonás capítulo 3. El pueblo, hermanos, entonces mostró verdadero arrepentimiento en el versículo 8. Entonces, la Biblia dice que ellos entonces se vistieron de cilicio expresando un dolor. Y, hermanos, cuando una persona, hermanos, peca contra Dios, el verdadero arrepentimiento es que tú, hermanos, reconoces y te duele. Hay un dolor en tu interno. Señor, perdóname, te he fallado, he hecho algo malo, he hecho algo que no agrada a Dios. Entonces, hermanos, en Mateo capítulo 3, versículo 8, la Biblia dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, hermanos, un verdadero arrepentimiento, hermanos, se va a evidenciar, ¿sabe qué, hermanos? En obras. El fruto, se va a ver. Cuando una persona está verdaderamente arrepentida y sabe que reconoce, eso está mal, no quiere volver, no quiere pisar otra vez eso, no quiere volver otra vez eso. Ahí fue un error, no lo ve como un error. Reconoce, eso está mal, eso no se tiene que hacer y giro y miro para allá y reconozco que está mal. Entonces, eso es el verdadero arrepentimiento. ¿Se acuerdan ustedes en Lucas 19, del 1 al 10, la historia de Zaqueo? ¿Recuerdan Zaqueo, hermanos? Zaqueo, hermanos, el hombre más grande, no mentira, hermanos, el hombre más pequeño, hermanos. Zaqueo era un pequeñito que había escuchado que Jesús estaba pasando por la ciudad y Zaqueo quiso verlo. En esta semana vi un árbol de sicomoro, justo el árbol donde se había subido Zaqueo, un árbol de sicomoro, o sicómoro, creo que sicómoro. Es impresionante. Dije, wow, este más o menos es el árbol aguantó a Zaqueo del peso. Entonces, Zaqueo, al no poder ver porque había mucha gente, dice la Biblia, ¿no? ¿Qué era Zaqueo? ¿Alguien recuerda qué era Zaqueo, hermanos? Recaudador. Exacto, un recaudador de impuestos. Ahora, no solamente en aquel tiempo, los recaudadores de impuestos eran abusivos, porque no solamente recaudaban los impuestos que ya por ley estaban y que era pesado, sino que ellos mismos lucraban con eso. Entonces, los recaudadores de impuestos eran perversos, eran muy malos. Y Zaqueo era uno de ellos. Pero dicen que había escuchado de Jesús pasar por allí y él tuvo interés, él tuvo curiosidad de saber quién era Jesús. Pero al llegar, ¿qué dice la Biblia? Había ¿qué? Mucha gente. Y como él era, como yo así, de estatura perfecta, ¿verdad? Como era así, era pequeño, petizo, entonces miró un árbol. Y es interesante porque cuentan la historia, no la historia, perdón, pero hay historiadores que cuentan del lugar y dicen que no es que Zaqueo era el único que estaba allí, sino que al parecer era la costumbre de los niños treparse a los árboles y mirar desde allí. Entonces, al parecer Zaqueo no era el único, no es que a él se le ocurrió, sino que él miró y vio lo que están haciendo los niños, ¿verdad? Y ahí es donde quizás se muestra, ¿verdad? Que el reconocido Zaqueo se humilló. Y mostró humillación al subirse allí en ese árbol como los demás niños. Y se trepa allí, dice que del árbol miró a Jesús, y Jesús miró a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, desciende porque hoy voy a estar en tu casa, hoy yo voy para allá. Zaqueo no lo podía creer, emocionado, bajó, recibió a Jesús. ¿Recuerdan la historia, hermanos? Y Zaqueo, hermanos, acepta a Jesús.
cree en Jesús. ¿Y qué, se acuerdan qué es lo que dice Saqueo después, hermanos? Exactamente. Saqueo, madre, dice, si a alguien he robado, yo le voy a devolver. Note usted cómo, hermano, Saqueo está evidenciando frutos dignos de qué, hermanos, de arrepentimiento. Saqueo, él experimenta ese cambio de opinión, ese tener otra mente. Él dice, esto no está bien, esto sí está bien, y ese es el bien que yo quiero seguir. Eso es lo bueno que yo quiero seguir. Entonces, Saqueo, hermanos, es un ejemplo de un verdadero arrepentimiento. De un verdadero arrepentimiento. En 2 de Corintios capítulo 5, 17, cuando Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y él habla acerca de cómo Pablo se relacionaba con otros para un beneficio personal, y después Pablo dice, ya no lo conocemos así, ya no quiero vivir así. Él está cambiando, él está arrepintiéndose. Hermanos, en Hechos capítulo 8, versículo 22, dice, arrepiéntete, tu maldad, la maldad de un corazón perverso. ¿Se acuerdan, hermanos, en el mensaje de Jesucristo a las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3? Dice, por tanto, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Entonces, el arrepentimiento, hermanos, es la puerta, es la única puerta para tú y yo estar en buena comunión con Dios. Fallamos, hermanos. Yo no estoy aquí en esta mañana señalando con un dedo lo que tú necesitas. Estoy en esta mañana diciendo, hermanos, que todos necesitamos vivir en el continuo arrepentimiento. Arreglar cuentas con Dios diariamente. Se requiere, hermanos, número 1, arrepentimiento porque Dios es un Dios grande y perdonador. Número 2, porque el arrepentimiento siempre se ve en obras. Siempre se ve en obras. La idea que el arrepentimiento genuino puede resultar en cualquier otra cosa menos en un cambio es completamente extraña o contraria a las Escrituras. Tú no vas a encontrar a alguien que sea arrepentido y que siga siendo igual. Eso no está en la Biblia. Y solamente Dios puede producir un verdadero arrepentimiento, hermanos. Solamente Dios puede tocar el corazón y producir un verdadero cambio de mente, un verdadero cambio de opinión. Y por último, hermanos, termino con esto. Mire el versículo 10, por favor. Terminamos con esto. Dice, capítulo 3, versículo 10. Dice, y vio, ¿qué dice, hermanos? Dios. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Alguna vez has pensado que Dios no ve? ¿Alguna vez has llegado a pensar, pareciera que Dios no ve lo que hago, lo que siento, lo que estoy pasando? Hermano, estás tan lejos de la verdad porque realmente Dios lo tiene tan presente. Y necesitamos vivir en esa convicción y en esa certeza que Dios sí sabe. Jesús en Mateo capítulo 6 dice, ¿verdad? Aunque los hombres no lo vean, Dios ve lo que haces en secreto. Dios ve lo que haces en secreto. Cerrada la puerta, Él sabe lo que tú haces. Por eso yo siempre, hermanos, trato de animarme a mí mismo, de animar a otros a no cansarse de hacer el bien, lo bueno. En Romanos, no recuerdo el capítulo, pero Pablo dice que hay que vencer el mal con el bien. No el bien, no hay que vencer el bien con el mal, no, hay que vencer el mal con más mal. Dice eso, si tú me haces mal, yo voy a hacer el doble para que veas quién soy yo, ¿verdad? No, hermanos, el creyente que ama a Cristo, el creyente que conoce a Dios, sabe que, hermanos, que el bien siempre triunfa. Y no es simplemente un cliché, no. Porque, hermanos, Dios es grande, hermanos. Y Él siempre va a hacer que el bien triunfe. Siempre. Entonces, a veces, hermanos, tú y yo podemos ser impulsados a actuar mal por el mal que otro hace. Pero si tú haces el bien, tú vas a vencer el mal. Tú vas a vencer el mal. Dios va a levantar bandera por ti. Entonces, hermanos, dice la Biblia, versículo 10, y vio Dios lo que hicieron. Y vio Dios. Ya, pastor, yo me arrepiento, pero si la otra persona no se arrepiente, dejar a otra persona, porque Dios está viendo lo que tú haces. Y Dios está viendo tu corazón. Y tú delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, todos podemos fallar, hermanos. Todos podemos equivocarnos. Todos podemos actuar de una manera. Pero, hermanos, no podemos permanecer allí porque tenemos un Dios grande que quiere perdonarnos. Porque, hermanos, Dios desea obrar en nosotros un arrepentimiento tal que va a producir un cambio. Y, hermanos, la tercera cosa, porque, hermanos, Dios siempre va a responder al corazón arrepentido. Dios siempre va a responder al corazón arrepentido.
Tú y yo podemos, hermanos, o cerrarnos y amargarnos y ponerle candado a nuestro... ponernos como un capa... Esta semana toqué un caparazón de tortuga fuerte, estaba dándole... O podemos poner nuestro caparazón de tortuga que nadie, ¿verdad? O usted puede venir a Dios con un corazón contrito y humillado y decirle, Señor, he fallado. Señor, de verdad, no he actuado prudentemente. Señor, he ofendido. Señor, he lastimado. He actuado mal, Señor. He sido un hipócrita, Señor. He tratado mal. He pagado mal. He defraudado. He hecho esto y aquello, Señor. Perdóname, Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y sabe que, hermanos, dice la Biblia, versículo 10, y vio Dios lo que hicieron. Y vio Dios, me encanta eso, y vio Dios lo que hicieron. Dios siempre va a responder al corazón arrepentido. Dios actuó cuando Jonás se arrepintió. Y Dios actuó y obró cuando el pueblo se arrepintió. Y sabe que, hermanos, Dios va a actuar cuando vea tu arrepentimiento, mi arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento, hermanos, no es una pérdida, es una ganancia en el corazón de un creyente. O, hermanos, nuestro hogar sería diferente si fuésemos personas, no que nos creemos perfectos, ¿verdad? No que, yo sé que a veces lo decimos cuando estamos enojados, no. Sí, y yo nunca fallo, ¿verdad? Pero, hermanos, nuestro hogar sería diferente si tú y yo seríamos personas que continuamente estamos arrepintiéndonos delante de Dios y delante de los hombres. Dios ve verdadero arrepentimiento. Dice la Biblia, vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. No hubo juicio, pero ¿sabe qué sí hubo, hermanos? Hubo gracia. Hubo gracia. Hermanos, Dios bendijo a esa nación. Dios favoreció a esa nación. Y ¿sabe qué, hermanos? Nuestro corazón y nuestra vida, hermanos, o puede vivir con un corazón cerrado hacia Dios o con un corazón arrepentido y experimentar de su gracia y de su favor. Todos fallamos, hermanos. Pero estaba meditando, hermanos, en el Salmo 51, leí, no lo usé para hoy, pero ¿recuerdas tú el Salmo 51, el arrepentimiento de David? David hace una oración de arrepentimiento cuando peca contra Betsabé y es descubierto. Y David, te animo que leas el Salmo 51. Y en el Salmo 51, hermanos, David abre su corazón y él dice, mientras callé, sufrí. Mientras callé, sufrí. Y más adelante dice, dichoso el hombre cuyo pecado ha sido perdonado por Dios, dice él. Entonces, David, mientras no se arrepintió, sufre. Cuando se arrepiente y le entrega a Dios un corazón quebrantado y arrepentido, Dios lo bendice. Y él experimenta, ¿sabe qué, hermano? Gracia y misericordia. Entonces, hermanos, en esta mañana, solo para terminar, hermanos, ¿cómo está nuestra vida en esta mañana? ¿Podemos, hermanos, endurecerlo por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía? ¿Podemos, hermanos, acostumbrarnos a eso? Llegar a un punto de decir, bueno, ya hice eso y bueno, ¿qué tiene que ver, verdad, pastor? Ya, bueno, lo hice, pero ya el tiempo curará las heridas. Y Dios aún está esperando un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido que sabe que Dios es misericordioso y grande en perdonar. Un corazón, hermanos, que va a arrepentirse, siempre va a obrar, siempre va a mostrar obras. Y por último, hermanos, qué maravilloso es saber, hermanos, que Dios siempre va a responder a un corazón arrepentido. Dios siempre va a responder a un corazón arrepentido. El favor de Dios o el juicio de Dios. La gracia de Dios o el juicio de Dios en esta mañana. Quizás hay algo en nuestras vidas que todavía está ahí en nuestro corazón y no lo hemos confesado delante de Dios. A lo mejor quizás hay actitudes todavía con las cuales estamos cargando y no hemos arreglado cuentas con Dios todavía. Quizás estamos pensando, pues no, esto ya, así nomás. No, Dios dice, no, yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero hablar contigo. Yo quiero direccionarte, yo quiero guiarte, yo quiero bendecirte. Entonces Dios dice, soy misericordioso y te he prometido perdón. Y quiero obrar en tu vida y quiero hacer no solamente un cambio de mente que va a transformar un cambio de vida. Porque yo no, dice Dios, porque yo siempre voy a responder al corazón que se arrepiente. Entonces, no estamos en esta mañana para decir si has fallado, hemos fallado. La pregunta es, ¿te has arrepentido? ¿Estás a cuentas con Dios? ¿Sabes que Dios siempre va a responder el corazón arrepentido de una persona? En Dios jamás vas a escuchar nunca más te perdono. En Dios nunca vas a escuchar me falla, esta es la última y agotarte en mi paciencia. No. Dios es grande en misericordia.
Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar en esta mañana. Con las cabezas inclinadas, ojos cerrados, nadie mirando. El mensaje, hermanos, fue para mí hoy, porque yo necesito, Señor, de su perdón y de su misericordia. Con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados, nadie mirando en esta mañana. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Hemos leído fragmentos de la historia de Jonás y pudiéramos señalarlo a él como un profeta desobediente, un profeta rebelde, desertor, enojón. Pero, Señor, miramos nuestra vida y nos damos cuenta, Señor, que no somos distintos, que no somos diferentes. Pero también, Señor, te agradecemos porque podemos experimentar ese mismo perdón que Jonás experimentó. Y podemos experimentar esa misma gracia que el pueblo de Nínive experimentó. ¿Cómo estás en esta mañana, querido hermano, querida hermana? A lo mejor quizás hay áreas en nuestras vidas que hemos querido sobrellevar y a lo mejor quizás necesiten un arrepentimiento de corazón y pedirle al Señor que Él transforme nuestra vida y nuestra mente. Porque ahora en esta mañana permitimos que Dios haga esa obra en nuestro corazón y en nuestras vidas. Señor, cámbiame, cambia mi corazón, cambia mi mente. Señor, tú respondes y obras en el corazón arrepentido, Señor. Perdónanos, Padre, nuestras faltas, perdónanos nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, Señor. Y tú y yo podemos marcar una diferencia en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro vecindario, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, y te suplico que podamos ser creyentes que continuamente están viniendo a Dios por arrepentimiento, Señor. Tú has prometido perdonarnos y limpiarnos. Yo te ruego, Señor, que tú sigas bendiciendo la vida y el corazón de mis hermanos y de todos nosotros en esta mañana porque lo necesitamos. En el bendito y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos.